Bueno, empecemos a hacer un resumen. Ya vi Manuel Esteban en el seminario anterior, entonces cuando lleguen, bueno, se partió en el resumen. La vez anterior habíamos hablado de varios conceptos. Hemos hablado que para saber del sistema de seguridad, Sistema General de Seguridad Social en Salud, que son estas siglas, hay que hablar de varias leyes. La ley 100. La ley 100, la ley 1122 del año 2007 y la última ley 1478 del año 2011. ¿Listo? Estas son las normatividades que están vigentes para hablar del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Cierto? Ya hemos hablado que normalmente le decimos un montón de mentiras a la familia, pero que lo que tenemos claro es que no conocemos bien el Sistema General de Seguridad Social. Primero porque es muy complejo, segundo porque no tenemos pues como esa cultura del estudio de la normatividad, porque siempre obviamente hemos criticado la norma porque pues, nuestros profesores siempre lo han hecho, pero nosotros también lo hacemos, ¿cierto? Entonces todo el que estudia auditoría o gerencia, eso es lo profito que hay, ¿cierto? Entonces ese es el concepto pues que tenemos de, cada uno se ha hecho un concepto de Sistema General de Seguridad Social, y más si le sumamos las noticias, lo que dicen en la televisión, etc. Habíamos visto que la principal norma de normas es la Constitución. Después habíamos hablado de que las leyes que las hace el Congreso son las principales normatividades, que los decretos, que generalmente son los presidentes y los gobernantes quienes hacen normas a través de decretos, pero nunca un decreto puede ser superior a una ley. Listo. Y que se reglamentan los decretos y las leyes a través de resoluciones, ¿cierto? Eso habíamos hablado. Habíamos hablado de que en el Sistema General de Seguridad Social se divide en niveles de complejidad, y que un primer nivel de complejidad es como el de nosotros, que presta servicios básicos de atención. Habíamos hablado que presta servicio de consulta externa, urgencias, odontología, promoción y prevención, farmacia, transporte asistencial básico, laboratorio, rayos X, hospitalización, no sé qué más se me olvida. Que los segundos niveles, para poder ser segundos niveles, tienen que tener servicios como pediatría, ginecología, cirugía, medicina interna, ortopedia y anestesia. ¿Y tener qué más? Laboratorio diferentes, no, tienes laboratorios diferentes. Un laboratorio de segundo nivel. ¿Y qué más? Lo más importante para decir, hay un segundo nivel y que yo le puedo mandar a un paciente, sea anestesiólogo en donde trabaja, quirófano, ¿cierto? Y tercer nivel, que son las subespecialidades, pero con una característica también para hacer un tercer nivel, que es ¿qué? Listo, entonces todas las subespecialidades más la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo van a llegar los dos? De Manuela también. Manuela. Sí, ya bien. Ya traigo la fórmula, estaba terminando la Entonces, ¿qué? Les estaba haciendo un resumen de ahí, que para poder hablar del Sistema General de Seguridad Social hay que conocer la ley 100, la ley 1122 y la ley 1478, que habíamos hablado de las diferentes normas, donde están las leyes que las hace el Congreso, los decretos de los gobernantes como el presidente, el gobernador, los alcaldes. Las resoluciones son las que me reglamentan como son las anteriores. Aquí yo doy un ejemplo. La ley dice, en Colombia la salud debe ser gratuita. Entonces el decreto debe decir, en Colombia la salud es gratuita en los hospitales públicos. Y la resolución dice, los hospitales públicos funcionan así. Entonces cada vez que baja la normatividad se hace como más específica. Entonces terminan siendo las resoluciones las que me dan como las pautas de cómo funcionan las cosas en las diferentes entidades, como por ejemplo los hospitales.
Entonces, por ejemplo, hay una resolución que me dice cómo se deben conformar los hospitales, qué debe tener un hospital. Hay algo que ustedes han escuchado que es el MAPIPOS. ¿Han escuchado? El Mapopis. El MAPOPIS. El MAPIPOS es el manual de procedimientos y de procedimientos, yo no me acuerdo qué es lo otro, que me dice cuáles son las actividades médicas que se pueden hacer, desde una consulta externa, desde una atención de urgencias, desde un laboratorio, tal cosa, lo que hay, digamos, era como casi que el primer plan obligatorio de salud que salió. Entonces ese manual de procedimientos me clasifica los procedimientos de acuerdo al nivel de complejidad y me dice que en Colombia hay hospitales de primer nivel, hospitales de segundo y hospitales de tercero. Y más que hospitales hay servicios de primer nivel, servicios de segundo y servicios de tercer nivel. Entonces, ¿por qué hago este resumen también? Para saber que hay diferentes niveles de complejidad. Porque todos estos servicios entran en un paquete que se llama Plan Obligatorio de Salud. Al entrar en ese paquete, es la EPS quien se responsabiliza de garantizarle a cada uno de sus usuarios este paquete. Nosotros como hospital garantizamos los servicios de primer nivel, pero adicionalmente la EPS tiene la responsabilidad de cubrir los servicios de segundo y de tercer nivel, ¿cierto? Otro tema que no habíamos tocado la vez anterior, hay unas cosas que se llaman de alto costo. Hay cosas de alto costo que las cubre el gobierno a través de recursos del FOSIGA, que a pesar de que es la EPS quien hace el procedimiento, la EPS dice, un momentico, eso no me tocaba a mí, yo presto el servicio y después hago el recobro. ¿Cuánto ahorra ahí? 200. Que cuando nos va a invitar a comer el último 5 día. por 3, 160.000 pesos. ¿Está 30? A 32.000, 35. Claro, que nos pueden invitar más o menos a una hamburguesita especial. No, pues ya no me da remordimiento poner más horas si necesito. Descarado, Descarado. ya no me, ya tenía donde meterme, ya no tengo descanso. Es que no tiene. ¿Tú ya viste el cuadro de turnos de Le ellos? podemos hacer turnos de disponibilidad acá en el ¿Tú has visto el cuadro de turnos de ellos? Sí, es el peor de todos. El peor de todos. ¿Cómo han cambiado las cosas ahí? No, doctor, no, porque pero si alguien No estamos haciendo viejos. A excepción de reumato, porque tenemos que los de maíz para estar libres. No estamos poniendo videos. Esta reunión es dura. No, aquí ya se me están, pues casi se ponen a llorar. Aquí un par de muchachos cuyo nombre no quiero acordarme, como decía Miguel Cervantes. Bueno, entonces, volviendo nuevamente para recapitular a la doctora que también tiene derecho al resumen, estábamos hablando del Sistema General de Seguridad Social, donde para poder saber del Sistema General de Seguridad Social en salud hay que conocer la Ley 100, la Ley 1122, la Ley 1478, que recordamos también que la Constitución es la norma de normas, que las leyes las hace el Congreso y son las que nos dan pues como la... Las leyes no las hace el Congreso, las hace el pueblo. Hablamos de la Constitución en ese momento, las leyes sí las hace el Congreso. Las aprueba el Congreso, Las hace el Congreso, formula el Congreso, las hace pero el- cualquiera puede presentar un proyecto de ley. Sí, Y eso lo dijo usted, el palabras doctor propias tiene toda la suyas. razón. Sí. Cualquiera puede hacer un proyecto de ley, pero es el Congreso el que le da la forma y el que aprueba las leyes. Los decretos son la forma a través de que los gobiernos, los gobernantes ejercen su autoridad, por decirlo así, ya sea el presidente, gobernador, alcalde. Y las resoluciones son como se le da forma a las leyes. Por ejemplo, una resolución muy famosa, la resolución 412 del año 2000, ¿cierto? Que tiene unos anexos técnicos que son las guías. Pero la resolución lo que dice es que hay que hacer actividades de promoción y prevención de acuerdo a estas guías. Hay un decreto que dice, los hospitales deben tener un área de promoción y prevención e implementar las guías de PIP, pero la resolución es la que me dice cómo es que se debe hacer. ¿Listo? Entonces,
hablábamos de los diferentes servicios o de los diferentes hospitales, que hay hospitales de primer nivel, de segundo y de tercer nivel, que todos estos servicios, Normativamente hablando. sí, y legalmente, sí, normativamente hablando, sí. El Entonces, cuarto nivel, médicamente hablando. el muchacho es un muchacho avanzado, prestó más atención que los demás la vez pasada. Entonces, es cierto, entonces hay hospitales de primer nivel como el de nosotros, donde tenemos todos los servicios de un primer nivel: urgencias, hospitalización, consulta externa, promoción y prevención, transporte asistencial básico, laboratorio, rayos X, odontología, farmacia, no sé cuál se me escapa. Y un segundo nivel que hablamos de las especialidades básicas: ortopedia, cirugía, ginecología, pediatría, medicina interna, anestesiología, y como decía la doctora, tienen que tener un quirófano. Un tercer nivel, que son ya los de más alta complejidad, que la característica especial de un tercer nivel es la unidad de cuidados intensivos, más todas las subespecialidades que hay y que el hospital pueda tener. Más que todo la unidad de cuidados intensivos, porque las subespecialidades depende del hospital, las que quiera tener. Por ejemplo, la cardiovascular solo tiene subespecialidades. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer el concepto de cuarto nivel. Es cuando ya hay subespecialidad de subespecialidad, donde dice un hospital: yo solamente quiero prestar servicios de este órgano, de estas patologías, de estos sistemas. Y es donde aparece la clínica cardiovascular, las unidades renales. ¿Listo? Pero la Saben. cuarto nivel se caracteriza porque hace trasplantes, tiene la capacidad técnica. Cuarto nivel se caracteriza porque todo lo que referente a esa patología se puede resolver en ese hospital o en esa unidad de atención. Entonces, algo del corazón, me llevo a unidad cardiovascular, paciente de ahí no lo tienen que trasladar a ninguna otra parte, y ahí puede salir, mejor dicho, si ahí no le resuelven, no le van a resolver en ninguna otra parte. Eso es un cuarto nivel, donde la característica especial son la parte, digamos, de los trasplantes. Está lloviendo. Sí. Uno diría la parte de psiquiatría. Y así va a haber juego ahora. El tema es que lo cancela, depende de hasta que la llueva. Si es una lluvia gelicuana, en 4 minutos ya escampa. Sí, tenemos que secarla. Entonces, Samein, cuarto nivel, psiquiatría. Pues ahí es donde empieza el dilema: psiquiatría, si es una especialidad, eso sí hace parte de la medicina, no sé. Si es cuarto nivel, una UCI psiquiátrica. Sí, me quemó con... Una UCI psiquiátrica. Yo quiero ser psiquiatra. Entonces, Usted tiene más cara de psiquiatra. pero bueno. Entonces todos esos servicios que ofrecen estos niveles de atención hacen parte de algo que se llama plan obligatorio de salud, pero también hay ahí cosas que no hacen parte del plan obligatorio de salud. Todo esto que hace parte del plan obligatorio de salud le corresponde a la EPS de cada uno de los usuarios cubrir por ello. Pero miren que el hospital presta una parte, el segundo nivel presta otra y el tercer nivel presta otra. Ahí es donde aparece el término, uy, qué pena. Ahí es donde aparece el término que se llama. ¿Qué? ¿Era tuyo? Era mío. Que se llama, se lo regalo, que se llama contratación, y es donde las IPS, o sea los hospitales, tenemos que buscar la forma de adquirir recursos. ¿Por qué tenemos que buscar la forma de adquirir recursos a través de la contratación? Porque a la entrada de la ley 600 los hospitales pasaron de un sistema de beneficencia pública a un sistema de autosostenimiento. Entonces dijeron: señores, vamos a poner gerentes, vamos a hacer que ustedes se sostengan ustedes mismos, no depender más de la benevolencia del Estado, porque anteriormente un hospital decía: me gasto 1.000 millones de pesos, y el Estado le daba 1.000 millones de pesos. Me gasto 1.500 y le daba 1.500. Entonces eso incrementaba la ineficiencia, o por lo menos era un Estado en materia de salud ineficiente, porque
los gerentes lo que hacían era buscar cómo gastar más plata. ¿Listo? Entonces, sí. ¿Cómo? Bueno, en esa época se llamaban directores, no se llamaban gerentes. Y en esa época los directores de los hospitales eran los rurales. Entonces, el rural que llegaba al pueblo, usted es el director, usted es el director, y ese rural era el que se encargaba sí, de dirigir su hospital. Y todavía, porque por ejemplo en el norte de Santander, a veces hacen lo mismo los rurales, son los directores de los... No, o sea, no. Sí, la hermanita de un compañero rural y le tocó ser la directora Debe estar muy llevado a su hospital, pues como para que nadie lo coja. sí, le tocó ser la directora del hospital y todo. Ah, ok. Bueno, sí. Entonces, O hasta en un hospital de alta montaña. Ay, en ese hospital se grabó una película del palo. Esos son los que Ay, tratan del desorden. No. Es que sin parte del desorden mandó el expositor. Entonces mayor. bueno, entonces en materia, bueno, los hospitales empezaron a tener que buscar sus recursos, y para buscar los recursos tenían que hacer contratos con las diferentes entidades que les pueden dar recursos. La vez pasada habíamos hablado de que a través de las EPS subsidiadas, EPS contributivas, regímenes especiales, ¿que son cuáles? Policía, Ecopetrol y Fundación Ecopreventiva. Fuerzas Armadas, y por ahí me mencionaron otros que hacen parte de también fundación, que es lo de ferrocarriles. ¿Qué otros que es de fundación? Sí, los jubilados del ferrocarril, los jubilados de los profesores. Pues hay Sí, que jubilada faltaba del ferrocarril. con Colpuertos. Pues Ah. ferrocarril Pero como está en tal. fundación, ¿sí? El ferrocarril de Antioquia. Todos los Ay, Dios. Sí, Todavía. de todo el de todo Pero Colombia. de- ¿Qué? ¿Qué? Están en el régimen especial. Entonces habíamos hablado que el SOAT, Todos los profesores del planeta colombiano. Ah, sí. Alienígena que nadie entiende. todos los del SOAT, ARP, listo, que también puede llegar recursos por particulares y puede llegar recursos por medio de las direcciones locales de salud a través del manejo de los vinculados, Y por las donaciones. donaciones. Sí, Los hospitales deberían buscar patrocinadores. Cada vez fundaciones. porque estos recursos no entran para la gestión del gerente, no sé por qué. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el balance general, el gerente no lo puede mostrar como gestión, una donación. No, ¿por qué? O sea, si el gerente va y consigue que Coca-Cola le done una UCI para el hospital, no fue gestión del gerente. Y ahí fue. No entra en el balance general del gerente. Yo después le explico con calma por qué, que siempre es largo el tema. Listo, entonces en este sentido los hospitales tienen que empezar a buscar contratos, a buscar plata de las EPS. Entonces habíamos hablado de que habían dos formas de buscar esa plata, o dos formas grandes, hay varias, o las principales, como para empezar a entender los temas, es a través de la capitación y a través del evento. Doctor, ¿qué es capitación? Capitación es cuando se paga por cabeza, por persona. O sea, yo le pago a usted por lo que esta persona se va a gastar o le consumió por Vale. persona. Capíteme estos 4 muchachos, ¿cómo me los capita? No, depende de lo que ellos se gasten, depende de lo que cada uno se gaste, yo le voy a pagar a ustedes por eso. Eso es pago por capitación. Bueno, ahí estamos confundiendo el término. Así como me lo cuentas, sería pago por evento, ¿sí o no? O sea, cuando alguien llega al hospital, entonces vos le mandaste un hemograma, le hiciste una tensión, le mandaste una dipirona, y entonces la dipirona valió 2.000, la consulta 20.000, el hemograma 10.000, y yo al final te hago una factura, me debes 80.000. Eso es un pago por evento. Capitación es una especie de aseguramiento. Usted me dice a mí, vea, yo le voy a pagar 10.000 pesos por cada uno, y usted me los atiende el resto del año.
Si ellos se gastan más, pues usted verá, y si se gastan menos, usted también verá, pero ya usted me asume el riesgo de atendérmelos. Eso es capital. Entonces capital es dar el mismo valor de dinero por cada persona para quien atiende los servicios, ejerza sus acciones durante ese periodo de tiempo sin tener derecho, digamos, como a más recursos o a devolver dinero. Es una especie de aseguramiento. Entonces esa es la capitación. Y el evento es que por cada acción que se le haga a esa persona, independientemente de las veces que venga, se le paga ese dinero. Entonces esos son los dos tipos de contratos: capitación y por evento. Entonces hay más formas. ¿Alguien? Aplicación, evento, Pago proveer. Ese es el enfoque. Los Los otros dos los especialistas, ¿qué se tal llaman los especialistas? pago por paquetes, Parecido. que es cuando, por ejemplo, un parto, yo le pago tantos partos. 100 partos. Pero el parto incluye que la oxitocina, que la inducción, que la atención, que la serología, que el bebé ya es otro paciente, entonces que las vacunas, que la TSH neonatal, que el control posparto, que la cita del control del posparto, y eso todo se convierte en un paquete y se puede trasladar a diferentes cosas. Y otra, que es la que más suena con los segundos y tercer nivel, grupo relacionado de diagnóstico. Esto también lo vimos la vez pasada, ¿cierto? Grupo relacionado de diagnóstico es que yo le pago por 100 apendicectomías que usted haga, y le pongo una tarifa lo que vaya a la apendicectomía. No apendicectomía, por 100 apendicitis. Apendicectomías. Apendicitis, grupo relacionado de Apendicectomías. Si a usted se le complica la apendicectomía y usted hace otros procedimientos, aparte de la apendicectomía, usted asume el riesgo. Bueno, usted puede tener razón, pero siempre se paga después de que el paciente entró al quirófano. Claro, por eso. Si el paciente entró al quirófano, no te lo meten en ese grupo relacionado de diagnóstico, porque muy probablemente no tenga el diagnóstico, ¿cierto? Pero después de que la persona abandona el quirófano o entra al quirófano, empieza, pero sí, puedes tener razón. Y dependiendo, si se complicó o no se complicó, le van a pagar lo mismo por la apendicectomía, o por el paquete, o por todo lo que gastó. ¿Qué quieren hacer con eso? Darle esa responsabilidad como al hospital en que busque mejorar su proceso. Hombre, mejore su proceso, no deje que se infecten, no deje que se compliquen. Me da igual si les da de alta hoy o les da de alta mañana, listo, pero sea usted el que maneje su propio riesgo. Cuando se empieza, digamos, a contratar de esa forma, lo que hacen las aseguradoras es trasladar el riesgo a la entidad como tal, ¿cierto? O sea, ellos son las que inicialmente asumían el riesgo, pero al hacer eso, al capital, al pagar por grupo relacionado de diagnóstico, lo que hacen es un traslado del riesgo, que lo asuma quien está prestando el servicio. ¿Listo? Entonces, estas son las dos formas, y esta es la forma que el hospital tiene que tratar de buscar sus recursos. ¿Listo? Y contrata dependiendo la capitación y dependiendo pues el evento que haya con las diferentes EPS. Los hospitales, ¿cómo llegan a ese equilibrio? Hay una palabra muy mencionada, y ustedes van a escuchar el tema de los costos, que es diferente a los gastos. ¿Quién me sabe dar esa diferencia? ¿Qué es un costo y qué es un gasto? ¿O qué es lo mismo? ¿Es que este hospital tiene muchos gastos? ¿O es que este hospital tiene muchos costos? Costo, no sé, divagando, pues, adivinando. Costo sería algo que usted consume, pero genera algo de ganancia, ¿no? Mientras que gasto es algo que se está perdiendo más bien. Pienso yo, no sé. También existe el término de pérdidas. Me doy. No, muy sencillo. Gastos, o empecemos por costos. Costos son esa erogación monetaria, o sea, eso que se debe producir, pues que se debe económicamente, para no utilizar las mismas palabras, que se debe materializar relacionado al ejercicio mismo de una actividad. Por ejemplo, aquí los costos son el pago del personal, los costos son el pago
de laboratorio, de los insumos de laboratorio, de los insumos de farmacia, de todo lo que se necesite. Y los gastos son lo que no está relacionado directamente Juegos de la salud. a la atención. Puede ser esa parte de recreación, puede ser esa parte de servicios públicos, puede ser esa parte de infraestructura. Esos son los gastos como tal. La papelería, el internet, ¿cierto? Todas esas cosas serían los gastos. Y los costos, lo que sale con, hacia, digamos, así, digamos, lo que se denomina cada actividad. Para los hospitales es un tema que trabajan muy poco. Es muy importante el análisis de los costos, de saber cuánto, por ejemplo, al hospital le vale una atención de un médico a un paciente. O sea, cuánto me Pero vale. ahí tienen que sumar los costos y los gastos, porque el médico le cuesta al hospital en sentido, en espacio, en infraestructura, en papelería, en luz, en agua, papel higiénico. Sí, pero sí, más o pero menos. Sí se deben, digamos, se deben sumar. Entonces los costos también, los gastos harían parte de los costos, no necesariamente los costos de los gastos. Sí, así es. ¿Cómo? Cuando se hace el análisis y cuando se hace un estudio de costos, uno analiza eso y analiza cuánto me vale una actividad médica. Y en esa actividad médica, como dice el doctor, yo tengo que tener en cuenta los gastos. Y principalmente ese estudio de costos me sirve para saber eso. Cuánto, por ejemplo, me termina valiendo un hemograma, cuánto me vale una radiografía, cuánto me vale la atención médica. Y estos costos se dividen en dos tipos de costos muy importantes: costos fijos y costos variables. Por eso hay muchos servicios que uno a veces no le presta tanta atención, a pesar de que molesta a uno al respecto. Por ejemplo, el laboratorio. El laboratorio en sí mismo no es un servicio que sea costoso. ¿Por qué? O que le preocupe a uno que se le aumenten los costos. El procedimiento siempre es como el mismo. Yo siempre voy a tener a la misma bacterióloga y la misma auxiliar, y siempre les voy a tener que pagar a la bacterióloga y la auxiliar, ¿cierto? Y ellas pues así generalmente cuando reportan horas, cuando la mandan a llamar por una urgencia. Pero decir que se aumentaron los exámenes, rara vez ellas me van a reportar, digamos, como que horas de más. Y los insumos no son tan costosos que valgan mucho más que las horas de ellas, que el sueldo de ellas. Entonces, por ejemplo, lo costoso de un laboratorio Es la bacterióloga y la... no es la bacterióloga. O sea, pues, y son costos fijos que siempre el hospital tiene que incurrir en ellos. Entonces, el hecho de que de pronto en el análisis de costos uno diga que un hemograma pues termina siendo mucho más costoso para la institución, o que los médicos están mandando muchos exámenes, entonces que eso es problema para la institución porque está aumentando los costos, ese no sería el problema. Es mucho más costoso lo que el hospital tiene que incurrir en la revisión de sus exámenes, en el tiempo médico para revisar esos exámenes, ¿cierto? Entonces generalmente cuando por ejemplo el médico le mete la idea, hey, es que si me mandan muchos exámenes se me van a aumentar los costos, no es porque se me aumente el costo del químico para hacer el hemograma o la centrifugación del hemograma, sino en lo que ellos mismos incurren en las mismas horas que tienen que aumentar el trabajo en la parte de los médicos, ¿cierto? Eso les quería pues como para que se entren un poquito a este mundo de la diferenciación y en términos que uno a veces escucha a nivel administrativo, donde pues la política de fondo nacional es en algún momento buscar cómo disminuir los costos, y lo que hace permanentemente una EPS. Una EPS, para poder, digamos, mantener ese equilibrio financiero, busca muchas veces es disminuir los costos, como sea, contratando de ellos su propio laboratorio, montando su propia clínica, ¿cierto? Montando... Pero no pueden sino contratar como el... normativamente. 30%. Normativamente, ¿cierto? Aunque Pero había tirado que era al 70% iban a tirar, ¿no? Sí, ellos querían llegar al 70%. así es, la ley 1478 habla del 30%, que es lo que se llama contratación vertical, o sea que una EPS es lo máximo que puede ellos mismos prestar sus servicios, lo demás lo deben en teoría contratar. Entonces, ¿qué hacen las EPS si son muy vivas? Ellos ponen la clínica, entonces dicen, yo solamente puedo contratar el 30% de servicios de salud. Sí, es lo que les decía yo la vez pasada.
Servicios de salud. Pues entonces venga, contratemos el parqueadero, contratemos la lavandería, contratemos los tendidos, contratemos la cocina, contratemos tal y tal cosa, contratemos la vigilancia, contratemos todo. Terminan contratando todo y los servicios de salud llevados, ¿cierto? Entonces aquí un negocio muy bueno, pero el servicio de salud termina siendo el menos favorecido. Entonces, esto así como en la parte inicial que estábamos hablando, digamos, lo que tiene que hacer un hospital para contratar con la EPS. Entonces estábamos hablando la vez pasada de qué es lo que hacía una EPS para adquirir los recursos. ¿Vamos a preguntar? ¿Cuál es el que más se utiliza? ¿El de capitación o el de la manera de contratar? Bueno, en los hospitales. Sí. Los hospitales, la gran mayoría y en su gran mayor porcentaje terminan capitando. ¿Por qué terminan capitando? Porque se acostumbra a contratar por volúmenes altos. Y la capitación tiene unas diferencias con el evento. Cuando es por capitación, es el hospital el que está asumiendo el riesgo, el hospital le queda mucho mejor que cuando son volúmenes grandes le siga llegando la misma goterita, la misma platica. Pero cuando es por evento, el hospital no sabe cuánto le va a llegar cada mes, y puede que un mes le llegue muy alto y otro muy bajito. Y para rematar, se da más para las glosas, o sea que hay un nivel de auditoría mucho más alto. Entonces el hospital casi que debe tener un auditor para responder glosas, porque si llegan y le glosan todo, el hospital dice, un momento, pero es que no me lo tienen por qué glosar porque lo hice bien. Y como el hospital no tiene esa infraestructura ni ese personal suficiente para estar respondiendo glosas, prefieren muchas veces la manera de capitar para poder, digamos, no fatigarse. Igual, porque igual siempre están encima de uno, vea tal cosa, tal otra, porque uno de los glosan. Pero yo no sé cómo glosan en una capitación, si en realidad es que el cliente está... Aquí, por ejemplo, lo vemos muy claro. ¿En quiénes se molesta, digamos, aquí para estar pendientes en la facturación? En lo que es por evento. Sí. Sí. O sea, por ejemplo, en la parte... A vos como salud no te glosa nada. Me glosa la parte de PIP, de resto no Por glosa evento, nada. además. Lo demás lo hacemos como ejercicio interno. Entonces, digamos, por ejemplo, si se está encima, digamos, del doctor, oiga doctor, cuidado, mire, está haciendo algo que no es tal, lo hacemos por ejercicio, porque en el momento en que, digamos, se le haga a una de las empresas que está contratada por evento, ella sí nos va a hacer, digamos, la reclamación. Pero en este momento nosotros tenemos capitado. Camilo, mira, no. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Te mojaste? No, está arriba, pero tampoco. No hay otra sillita. Ah, no. Entonces, la gran mayoría de hospitales terminan capitando, por lo menos los de primer nivel. Todos los de segundo y los de tercer nivel tenemos dos tipos de contratos. Con Cosalud, todo es capitado. Con Confenalco contributivo, todo es capitado. Lo del Cisben, todo es capitado. Fundación Médico Preventiva, todo es por evento. Café Salud y Cosalud, todo es por evento. Comeva, todo es por evento. Entonces aquí hay un punto importante. Aquí hay algo importante, sobre todo para los médicos. Para los médicos que son los que tienen más urgencias y los que van a continuar, y ustedes. Nosotros desde ese mundo, solamente viendo desde la parte económica, nos conviene más atender pacientes por evento que pacientes capitados, porque el paciente capitado siempre me van a dar lo mismo, casi que uno dice que le van por adelantado, que por adelantado son decir, no llega al mes o a los 2 meses, listo. Pero los pacientes por evento, cada vez que yo hago una atención, hasta una acetaminofén, una ranitidina, una inyección, una atención por urgencias, una inmovilización, una radiografía, un hemograma, la EPS nos va a pagar cada una de esas cosas. ¿Listo? ¿Qué es lo que puede hacer la EPS? Glosarlo, decir, no es pertinente. Por ejemplo, el paciente vino por un dolor de rodilla, listo, y le mandamos un electrocardiograma. Entonces la respuesta de la glosa va a decir que no, que hay patologías que se irradian a la rodilla, no sé, pues tiene que ser muy bien justificado, pero eso pasa. Por ejemplo, las EPS, una radiografía de cráneo. Sí, lo que uno dice, no, pues en el primer nivel, un trauma en la cabeza, lo único que tengo es una radiografía de cráneo.
una radiografía de cráneo, la glosa. Nada más he leído uno y me he mandado uno. Si tú la radiografía de cráneo no la glosan, ¿por qué? Porque en lo que nos han enseñado es que no está indicado en un trauma en cabeza. Si usted sospecha una lesión importante, lo que hace es remitir a la paciente para una tomografía. Pero si tiene indicaciones, tumores del cráneo, de la ósea. O cuando hay, sí, cuando hay, yo toco alguna crepitación, algún hundimiento también. Pero no hay lo que estaría indicado. Ah, sí, O también. sea, espérate, Bueno, ese es otro seminario, que es un seminario de trauma encefalocraniano. Esto, no me van a sabotear a mí, yo sé que está muy aburridor, pero no me lo van a sabotear. No, ahí después miramos el tema, porque pues también hay guías que dicen que en caso de sentir crepitación o algo, o sea, igual, lo principal es el Glasgow que me va a definir si requiere tacto o no. Pero bueno, ese es otro seminario. Pero si hay hundimiento en la región frontal, sí requiere, según donde yo he leído, el del lápiz partido, la cosa de neurocirugía, requiere la simpatía. Yo abrí un ratico y no saben cuál es el lápiz partido. Y el de neurocirugía requiere cirugía. Y una vez mandé uno, el neurocirujano lo devolvió. Pues dependiendo del tamaño. Lo era un hundimiento que se le veía. Donde se mantiene el neurocirujano lo puede mandar por lesiones. No te hemos tenido aquí la niña La con niña, crecimiento. pero Bueno, entonces, esas serían pues como las diferencias grandes entre la contratación de un hospital ante una EPS. ¿Qué es una EPS, doctor? Yo le pregunto para no hacerlos quedar mal a ellos, porque sé que algunos no saben a pesar de que ya les digo. Una entidad promotora de salud. Una entidad promotora de salud. Muy bien. Muy bien. Todos dijeron entidad prestadora de servicios. Que créame que usted va ganando la rotación. sí, a Manuel la le fue bien. Sí, la defiendo. Sí, bueno. Yo no dije nada para no comprometer. Entonces, bueno, ahí terminamos pues como el tema de lo que hace el hospital para adquirir sus recursos. Es como generalmente, hay muchos temas por avanzar y por abordar, que cuántas personas puede contratar, cómo paga la nómina, bueno, pero eso después si nos da tiempo lo avanzamos. Lo otro que estábamos hablando era de cómo las EPS adquirían sus recursos, ¿cierto? Las EPS, Y en ese respecto hablamos del FOSIGA. entonces, que habían dos tipos de EPS, EPS del régimen subsidiado y EPS del régimen contributivo. Hablamos de los ¿Cierto? patronales, de eso sabemos hablar también. Sí, sí, un poquito. Yo lo digo para que resumamos el partido. Entonces, la EPS contributiva recibe todos los recursos de algo que se llama el FOSIGA. ¿Qué es el FOSIGA? Todos sí sabían. ¿Y que cuántas subcuentas tiene? 6. Y que no. Tiempo 4, algo así, no recuerdo. Ay, marica, dieron dos más. Y pues lo dijo Camilo, no, Sí. pues yo estudio. Y que se demora mucho para pagar. ¿Cómo? Que se demora mucho para pagar. Sí, no. Listo, ahorita que toca el tema, que eso es lo que dicen en las noticias, yo les digo qué es lo que verdaderamente está pasando, o por lo menos cuál es la percepción mía ya después de como de tanto análisis. Yo he ido a la oficina central de la qué pasó. Bueno, entonces del FOSIGA salen, hay varias cuentas, una que se llama de compensación, otra que se llama de solidaridad, otra que se llama de accidentes de tránsitos y enfermedades catastróficas, y otra que se llama de promoción y prevención. Entonces, para evaluar la de compensación es un fenómeno grande, que es el que ocurre normalmente. Uno a quien le paga la seguridad social. A los empleados que no tenga Si yo digamos tengo Comeva, yo como usuario a quien le pago mi seguridad social. solicitador. No, el banco. A uno se la paga en un banco Y el banco va a que hacer- la tiene a nombre de Comeva, por ejemplo, y esa plata llega directamente a Comeva. Pero eso es una transacción falsa, porque en realidad esa plata llega al FOSIGA. ¿Y por qué llega el FOSIGA? Por lo que les explicábamos también la vez anterior. Ahí hay una cuenta de compensación, que quiere decir
que un empleado que gana el mínimo paga un porcentaje. ¿Recuerdan los porcentajes? 12.5. O sea, Sí. del salario se paga el 12.5%, 8.5 al empleador y 4 8.5 del empleador y 4 del empleado, ¿cierto? Si es un sueldo mínimo, el 12.5% son más o menos 60.000 pesos, ¿cierto? En salud. Esos 60.000 pesos por 12 son al año más o menos 720.000 pesos. 700.000 pesos. Lo que le da el FOSIGA a cada EPS por cada paciente son alrededor de 540.000 pesos. ¿Está cómo? 547.392 Ya. pesos. Este man no me está dando. Esa es la unidad de pago por capitación del régimen contributivo. Es la unidad de pago por capitación del régimen contributivo actualmente. Pero acuérdense que ese paciente tiene su esposa y si tiene 4 o 5 hijos. Pregunta técnica. Eso no va según un grupo de edad y sexo. En la parte del contributivo, toda la razón. Va por grupo de edad y por sexo. Entonces, por ejemplo, un abuelito le pagan 3 unidades. Un abuelito, por un abuelito se pagan 3 unidades de capitación, lo mismo que por un niño recién nacido. Por un adolescente, hombre de 15 hasta los 25 años, pagan media unidad por capitación. Por una mujer en edad reproductiva, pagan 1 unidad. Si está embarazada o si está en embarazo, pagan como 1,5, dependiendo pues como la edad que tenga. Cosa que no pasa en el régimen subsidiado, pero la unidad de capitación por cada paciente es alrededor, en promedio, lo que dice el doctor. Entonces, si una persona tiene, digamos, 4 hijos, una esposa y él son 6, entonces por esas 6 personas el Estado tiene que pagar 6 unidades de capitación, o dependiendo lo que valga según el rango de edad. Entonces, si digamos el promedio es de 547.000 y son 6 unidades, el Estado tiene que estar pagando por esa familia más o menos 3 millones y medio, a pesar de que anual, a pesar de que el señor apenas cotizó 720.000 pesos. Entonces ahí está el primer concepto de solidaridad, que a pesar de que la gente está pagando por su seguridad social, mucha gente recibe un subsidio de la gente que puede contribuir más por ellos. ¿Listo? Entonces es un principio de solidaridad y por eso se llama compensación, porque las EPS, digamos, yo solamente estoy afiliando ricos, entonces me está llegando mucha plata a mi cuenta, pero cuando voy y mando esa plata para el FOSIGA, a la final me terminan dando menos, ¿cierto? Porque apenas me van a pagar la unidad por cápita de cada persona que yo tengo afiliada, ¿cierto? Entonces, por eso es que las EPS no solamente están en los estratos altos, sino que están distribuidas en todas partes, para el que se quiera afiliar a la EPS, porque si solamente entonces nos dedicaríamos a afiliar ricos, como funciona en Chile. En Chile, el FONPRESA, creo que es que se llama las EPS de allá, las FONPRESA, ellos afilian y lo que afilien, con eso ellos redistribuyen, digamos, sus servicios. Por eso las EPS en Chile funcionan más para el sector élite de la población. Y el Estado termina subsidiando a través de otras EPS el sector menos favorecido. Y en Estados Unidos es igual, Es parecido también, las aseguradoras también son parecidas allá. Pero es que en Estados Unidos las aseguradoras son privadas, no tienen participación pública en el tipo. Y Social Security pues prácticamente un carnet que no cubre nada. No cubre nada. Ujú. No cubre nada. Bueno, entonces en términos generales así funciona el hecho de cómo se financia el FOSIGA. Entonces al FOSIGA llega a una cuenta toda la plata de todos los contribuyentes y de ahí también vuelve y sale la plata que va directamente a las EPS para el régimen contributivo. Doctor, eso es aparte de los 46 billones de pesos Ya que con que me va a salir este man de que si se sabe el dato de la No, UPC. eso es aparte de los 46 billones de pesos que da el Estado para subsidiar la salud. 46 billones, sí, esa plata, esa parte Esa parte. que da el Estado para O sea que subsidiar entre la esos salud. 46 billones son los que ayudan a contrarrestar esos 2.500.000 que le hacen falta de pago. Para pagar, por ejemplo, por las 6 personas. Ajá. No, venga, no. Yo creo que ahí el dato que tú tienes está muy agrandado.
Los 46 billones que se tiene son los gastos generales del Sistema General de Seguridad Social. Toda la plata que salga de FOSIGA, ahí está la parte contributiva. En esa plata está lo del régimen contributivo. Y no viniendo con 100 millones de pesos del valor. Entonces, de ese 12.5%, hay un 1% que los que pagamos seguridad social mandamos para el Fondo de Solidaridad. Entonces, y ese 1% se acumula en este fondo. Como quien dice, ay, nosotros ganamos un poquito más, venga, les vamos a colaborar a los que no tienen. Aparte de eso, estos muchachos que ganan más de 4 salarios mínimos, y ustedes también ganarán, pues no creo que se dejen tumbar y en sus rurales ni nada por el estilo. Los que ganan más de 4 salarios mínimos tienen... Por allá en el alto de Sumapaz. Los que ganan 4 salarios mínimos también por norma tienen que dar un 1% que se llama Fondo de Solidaridad. Entonces, aparte de ese 1%, más el 1% del Fondo de Solidaridad, se hace... Espérate que te llame. Sí que me entiendes. Entonces, esos 2 puntos se van para esa cuenta de solidaridad. Entonces, yo recuerdo que ahí fue donde nos quedamos, que habían diferentes aportes para el Fondo de Solidaridad que iban a esa cuenta. ¿Recuerdan de qué estábamos hablando? De cuáles son esos aportes adicionales que llegan a ese Fondo de Solidaridad para financiar el régimen subsidiado. Es lo de juegos, En los juegos de impuestos. espectáculos. Vía impuestos. Estamos hablando del IVA, regalías, fábrica de licores, pero bueno, estos son Son las empresas que tenga el Estado. lo de azar, lo de las loterías, lo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, que pagan un impuesto nacional, ¿cierto? Pero además empresas privadas, no empresas que tenga el Estado que no tengan nada que ver con eso. Lo que estamos hablando es algo que se llama rentas cedidas. Eso, rentas cedidas. Pero esas empresas son departamentales, no son nacionales. Por ejemplo, la licorera de Antioquia, la licorera de Caldas, la de... ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la fábrica de licores de Antioquia, obviamente ellos tienen un impuesto que es impuesto nacional, por el solamente hecho de expender licores. Pero la fábrica de licores tiene, pues funcionan como una empresa. Ellos tienen unos excedentes, tienen unas ganancias como tal. Esas ganancias son las que van para el departamento. Entonces, por eso miren lo importante y lo grave cuando dicen vamos a privatizar la fábrica de licores de Antioquia. O sea, es que no es privatizar cualquier fábrica. O sea, es privatizar pues, la gallinita de oro de Antioquia. Entonces, cuando salen con esa super idea, ¿cierto? O también, por ejemplo, empresas públicas, pues a pesar de que es una entidad privada, o sea, casi que toda la ganancia queda para el mismo departamento. Entonces, algo así era lo que querían hacer con la fábrica de licores de Antioquia. Venga, privaticémosla porque igual va a seguir trabajando para el mismo departamento, pero uno no sabe qué manos le van a meter en el camino, entonces mejor déjala como venga. Desde los peajes Eso se sostiene sobre el licor, ¿no? No sé, la verdad no sé. Yo sé que hay... ¿Cómo? Los peajes. Los peajes que funcionan a través de concesiones. Entonces le dicen a uno, vea, hágase una carretera que vale así y explótela por tantos años, calculamos que eso le va a entrar tanto y ya después nos la devuelve, pero ¿cuántos años? A 20, 30 años, ¿cierto? Entonces eso es lo que llaman concesiones, donde el Estado dice, yo no soy capaz de hacer una carretera, pero usted que es privado sí es capaz de hacerla, me va a dar un beneficio, yo le devuelvo ese beneficio en plata que usted la va a ganar y ya después me la devuelve del todo. Pero al final no sé, porque yo... ¿Cómo? Sí, o sea, esos son los negocios. Por ejemplo, ese es el modelo pues como que se tiene actual, de buscar el apoyo adelante de los privados, de darle el beneficio económico entre los privados ante la incapacidad del Estado de hacer muchas cosas. Por ejemplo, la deuda externa, ¿por qué estamos pagando una deuda externa? Porque en algún momento nos dieron un montón de plata para hacer infraestructura, para hacer vías, para hacer colegios, para hacer hospitales, cosas que no se tenían en la época. Y que no lo hicieron tampoco, y lo robaron. Pues algunas sí las hicieron, ¿cierto? En Antioquia. Pero Una cosa la robaron muy toda. probablemente, si no nos hubieran prestado la plata, no hubiéramos ni siquiera arrancado a hacerlo. Era la otra. ¿Por qué? Porque no teníamos ni la capacidad,
económica, ni tecnológica, ni intelectual, ¿cierto? Para hacer un montón de cosas que ya nos las daban pulpitas pues desde más arriba. O al menos sí teníamos intelectual, pero no lo explotaba. Ujú. Entonces ahí tú me frenas si de pronto los peajes, y que hay peajes obviamente estatales, entran recursos que de pronto beneficien la salud, no sé. Yo creo que no, yo creo que eso llega vía impuestos como tal. Ujú. Llega pues para otros rubros y se tiene una destinación. Entonces, ahí en esta parte, digamos, de la financiación, y ayer también hablaba yo con David, y en ese momento lo tocamos, que cómo era la distribución de la plata, o sea, la plata, los impuestos que nosotros estamos pagando, ¿a dónde llegan? O sea, eso llegan obviamente al gobierno, la parte fiscal, ellos hacen una división de todos los recursos del Estado, donde una parte va, por ejemplo, para la defensa del Estado, o sea, el ejército se gasta como el 10% de todos los recursos. Una parte para el ejército, una parte para los políticos, otra parte para el funcionamiento del Estado, otra parte para los políticos, una parte para la salud, otra parte para los políticos, bueno, una parte para la deuda externa, que sería como el 8% más. Pero con pagar intereses de la deuda externa, ni que la deuda externa pues, porque todavía no No pagamos alcanza a intereses. pagar. Se divide más o menos en 50% en funcionamiento. ¿Cuánto se lleva la deuda externa? Como entre deuda externa e interna, que la deuda interna es más grande que la deuda externa. Nosotros siempre decimos, no, es que estamos pagando una deuda externa altísima. La deuda externa no es tan alta, es más alta la deuda interna, o sea, la deuda que se le da a los mismos bancos. Por eso, ¿a quién le debe la deuda externa? Los privados. Sí. O los bonos, los bonos que no le compra el gobierno, que son como a 20, 30 años, un bono que se compra y le devuelven un montón de plata. Esa plata la debe también el Estado. Esa plata la debe el Estado también. Sí. Usted sí sabe, usted le puede comprar, usted puede invertir en el Estado. Plata. Por ejemplo, en Estados Unidos, Plata en el Estado, en los bonos, Colombia. no, por ejemplo, en Estados Unidos, el principal que más le compra bonos es China. Y casi que el 30% de Estados Unidos ya es de China, Es de China. a punta de bonos. Usted puede comprar parte de Colombia. O sea, Y por eso China se emberracó cuando Estados Unidos hizo devaluar el dólar. Que como así, como es el dólar, vea que las inversiones chinas allá, Estados Unidos le dijo, hay malas, ya. Pero bueno, eso es otra historia, es otro seminario. Entonces la deuda interna de Colombia es mucho más alta que la deuda externa. En total, entre deuda interna y deuda externa es como el 25%. Sí, del Producto Interno Bruto. de lo que se recoge. Presupuesto. Producto Interno Bruto es otra cosa y lo que llega Del vía Producto impuestos Interno Bruto es o otra, o del presupuesto. del presupuesto. Entre el 50% del funcionamiento del Estado y el 25% de la deuda interna y externa y el 10%, marica, le están quedando un 15% para lo demás. No, 25 y como 10, 35, más o menos un 15%. Ah, Sí. ¿Qué? Ahora está dando rato y no se dijo. No, pero nadie había hecho los cálculos de qué tal. Entonces, ese 15% es el que se divide para educación, salud y fiestas, digo, y cosas varias de los alcaldes, lo que quiera poner el alcalde. También va ahí. La infraestructura va ahí. No sé si esa parte va en el funcionamiento. Dentro del funcionamiento. Sí, porque es Así, que si va dentro del funcionamiento, justifica. Pues justificará la decisión a carreteras, pero hagamos de cuenta que justifica. creo que está ahí. Está Y ahí. educación. Educación esta parte, o sea, lo que yo le estoy hablando de ese porcentaje que sobra es lo que le dan a cada alcalde, cada gobernante para que distribuya, que es lo que llaman sistema general de participación. Es 15%. Es menos. No, es menos. ¿Por qué? De ahí tiene que salir. Del Educación. presupuesto tiene que salir de educación. O salud. Por eso estoy hablando ahí, 15% sistema general de participación para dividirlo en salud, educación y cosas varias. ¿Cómo se divide eso? En este momento está en salud en el 65%. Educación está como en el 25%. Y todo lo demás queda como a disposición del alcalde. Entonces ahí dependiendo pues como lo que esté en el municipio. Estamos más de vivienda, para vivienda. Que esto es mejor dárselo más a salud, para salud. Que esto es mejor para la fiesta del pueblo, para la fiesta. Que esto es para infraestructura de cualquier cosa, para esto.
sea, queda como a libre escogencia del alcalde, pero ya el resto de la plata sí viene como direccionada a cada una de las cosas. Lo de salud, cada vez, como hay más inversión en salud, cada vez este porcentaje aumenta. Para el 2015 la ley dice que debe ser del 85%. 85. Bueno. ¿Y cuánto le quitan a la educación? ¿De cuánto? En este momento está como en el 25%, yo no tengo bien claro el dato. No necesariamente, porque es que depende de donde saque la plata. Entonces lo que está haciendo por ejemplo el Estado es de donde coge plata, se la mete a salud, principalmente. Entonces por ejemplo, aumentó las exportaciones, aumentó todo, aumentó la recolección de impuestos, ¡pum!, para salud. Pues no es que se le estén bajando estados, sino que de pronto en términos porcentuales disminuiría educación, pero es porque todo se le está metiendo las fichas a la parte de salud. Y Colombia es uno de los países que en su Producto Interno Bruto, en su distribución de recursos, más le invierte a la salud en el mundo, o sea, en términos porcentuales. ¿Cómo? ¿Qué? Porque le está invirtiendo a la parte asistencial, porque menos rentabilidad genera. Eso es lo que estamos haciendo. Nosotros somos un modelo de salud netamente asistencialista. Con la nueva ley 1438 se hace como una especie de cambio. ¿Por qué? Porque la ley habla de que por lo menos el 10% de los recursos deben ir para actividades de salud pública y atención primaria en salud. Anteriormente no teníamos más del 2 o el 3%. Ya eso aumentó hasta el 10%, y por eso es que hemos hecho de todo. Hacemos clínicas, UCI, cirugías, trasplantes, un montón de cosas, pero se le ha apostado poco, o por no decir nada en términos porcentuales, a la prevención. Entonces somos un estado que estamos considerados el país número 27 en el mundo, entre los mejores estados de salud del mundo, o sea, entre los mejores sistemas de salud del mundo. Y somos considerados el país más eficiente en que los recursos de salud vayan realmente a la salud. No, es en serio. Sí. No, suena supremamente charro, pero somos el país más eficiente en el uso de los recursos de la salud. El más eficiente, número uno. Número uno. Y les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué. Les voy a explicar por qué se llega a eso. Es que los recursos de salud no es igual proporcional al que la gente está recibiendo la salud, pero Colombia pues, es el país de los países que más en infraestructura ha avanzado en los últimos 10 años, y es evidente. Uno pone a mirar todas las clínicas que han abierto en Medellín, y creo que ningún país ha tenido el crecimiento que tiene Colombia. Y si no, miren todas las clínicas que han abierto, Clínica del Norte, EMSA, estamos apenas hablando de Bello. Listo, miren el cambio que tuvo el Hospital General, el cambio que tuvo la IPS universitaria, el progreso del San Vicente de Paúl, toda la red de Salucó, toda la red de Comeva, ¿cierto? Clínica con Fenalco, estamos hablando solo de Antioquia. Entonces, solo de Medellín. Contar Río Negro, que abrieron 2 clínicas privadas nuevas. La Ceja. Y San Vicente, está Somer. y eso, Somer, y hay otros. Entonces, cuando uno empieza a mirar, obviamente en ese proceso, para construir esas clínicas, se pierde un montón de plata y se roban un montón de plata. Pero automáticamente, si digamos habían 100 millones para eso, se robaron 50, cuando hacen estas clínicas, cada una vale 10, pero los 2 años ya valen 20, entonces uno empieza a sumar qué fue lo que hicieron con estos 50 millones de pesos, y es mucho más que lo que les dieron. Eso es corrupción a gran escala. Una corrupción donde igual se están robando la plata, pero en términos generales ellos están mostrando resultados financieros mucho más altos que los que está mostrando el resto del mundo, ¿cierto? Entonces ese es el tipo de corrupción que maneja nuestro país en esto, y por eso algunos defienden estos modelos de corrupción. ¿Cómo? La costa, el Chocó no sabe robar. Entonces en términos generales Colombia dice, estoy invirtiendo tanto, entonces le dice, y anualmente tanto, entonces llega gente que sabe y que estudia eso y mira a ver cuánto verdaderamente le está llegando. Entonces, bueno, la clínica vale tanto, la clínica esto vale tanto, estos servicios de trasplante vale tanto, esto de alto costo vale tanto. Listo, y cuando empiezan a mirar, dicen, no, pues Colombia
esa plata que él invierte, mira todo lo que está produciendo, eso vale tanta plata, son un país eficiente. Están robando pero trabajando. Sí, cuando empieza a mirar, y los críticos del modelo dicen, lo que dice el doctor David, somos un país netamente asistencialista y ávidos de servicios de salud. O sea, aquí la gente, ¿cómo así que una cita de medicina interna para dentro de 3 meses? Y es que hace 5 años la tenía. Hace 10 años tenía una cita para medicina interna. Es que vea, esta cita con el urólogo no nada que me llega. Al menos ahorita tiene el diagnóstico. Antes se moría de esa enfermedad de próstata y SSA de próstata y nadie se lo diagnosticaba. Bueno, Es que vea, ¿ah? ¿Qué? Él dijo urólogo, pero sí, Usted sabe que No, sí, Vea. Urólogo, sí. Es que ese paciente no lo reciben en Medellín, en Samedín ni en el hospital mental. Y es que antes los loquitos del pueblo los mandábamos para Medellín. Los dejamos hablar caspa en el parque todo el día. Ya uno no escucha a ninguno hablar caspa. Ya uno es loquito del pueblo, ya uno no lo encuentra. ¿Cierto? Obviamente cada vez somos más ávidos de servicios de salud. Sí, llegan por uno. Bueno muchachos, o sea, esto es como lo principal del entendimiento así global del sistema en general de seguridad social en salud. Hay otras 2 cuentas, una que se llama de accidentes de tránsito y de enfermedades catastróficas. ¿Eso en qué consiste? Ustedes han visto todos esos SOAT, ¿cierto? Y hay partes, le responder la pregunta al doctor ahorita del FOSIGA, de que el FOSIGA, ¿qué fue lo que dijiste tú? Se demora mucho para pagar. Entonces, los accidentes de tránsito que tienen el SOAT vencido, no tienen SOAT, hay una cuenta especial que dice, bueno, cuando el SOAT no pague eso, el Estado dice, me cobran a mí, que yo pago. ¿Ves? O enfermedades catastróficas, lo mismo del alto costo. ¿Qué saben ustedes qué es alto costo? Cáncer, enfermedad renal crónica, trasplantes, VIH. ¿Cuál otro más? Ahí hay unos reemplazos, unas prótesis de cadera y de rodilla, alto costo, y yo no me acuerdo qué más. Entonces, aquí en parte voy a empezar adelantándome a contarles el problema que hay en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Que el Estado dice, el alto costo lo cubro yo, ¿cierto? Y ustedes, prestadores, háganme el favor y me prestan ese servicio que yo después les pago. Entonces los prestadores empezaron listo, le hacemos, y empezaron a atender, algunos, y después le recurren al Estado, pero el Estado es lento, entonces se demora un poco en pagarles, pero el Estado también, el Estado también se empezó a pillar goles. ¿Qué son esos goles? Que las EPS, como estos de alto costo, esta pastillita que es para el cáncer, a pesar de que vale 1.000 pesos, cobremosle al Estado en 1.000.000 de pesos. Entonces el Estado, que tiene creo que el mejor grupo de auditores de Colombia en la cuenta del FOSIGA, dijo, mamola, yo no le pago esa pastilla en 1.000.000 de pesos, se la pago en menos plata, o por lo menos diga cuánto vale, menos que sea un valor razonable. Entonces en este momento las EPS están diciendo que es que el Estado les debe mucha plata, y el Estado diciendo que pena, pues no les debo tanta plata. Ellos están diciendo y exagerando los precios para decir que les debo mucha plata. Entonces las EPS en este momento están ilíquidas y muchas quebradas, y por eso no le están pagando oportunamente a los hospitales. ¿Y por qué, digamos, no se declaran en quiebra del todo las EPS? ¿Qué deducirían ustedes? ¿Qué está aquí? Que es que el negocio no está en la salud. El negocio está en el parqueadero, en quien lava la ropa, en quien me lleva los insumos, en esto y en esto. Entonces prefieren sostener una quiebra permanente y decir que están quebrados y que el Estado les está viendo un montón de plata, donde el Estado les dice yo no les debo tanta plata, pero prefieren decir que están quebrados para poder sostener los otros negocios. Porque ¿cómo van a dejar la gallinita de los huevos de oro? ¿Listo? Entonces, en parte, cuando vos decías que es que el Estado se demora, no es a veces que se demore tanto, es como les está diciendo, hey, decime verdaderamente que te debo, que yo no te voy a pagar eso que me estás cobrando. ¿Cómo? van a pagar por eso? Ese es el problema. Entonces el punto del Estado, y para decir que se están demorando, es que las EPS se están facturando mucho más de la cuenta, Sí, y que están diciendo que les debe tanta plata. ¿Listo? Obviamente
En el Estado también hay mañas, créeme que hay. ¿Y por qué hay mañas? Porque durante mucho tiempo lo que hizo el Estado fue engordar las cuentas del FOSIGA. Entonces el FOSIGA crecía y crecía y no le pagaba a nadie. Ahorita saca la excusa de que porque no le están cobrando lo que es, pero antes era porque no les daba la gana de pagar. Y las EPS antes no necesitaban que les pagaran porque se sostenían. Pero cuando apareció lo del alto costo y que vía tutela nosotros podemos tener un reemplazo de rodilla aquí en Colombia en 15 días y que en Londres un reemplazo de rodilla entra en una lista de espera y el promedio es de 2 años para que se lo hagan, ¿cierto? Entonces tenemos un plan obligatorio de salud ilimitado y supremamente poderoso, que con una acción de tutela yo tengo derecho a un trasplante de corazón en 1 o 2 meses, donde en otros países perfectamente esa misma persona se va a morir. Entonces eso es lo que estamos pagando en este momento y lo que está pasando en el sistema nacional de seguridad social. El alto costo está incrementando los costos en salud. Entonces el alto costo está absorbiendo la gran mayoría de los recursos, entonces no está alcanzando para todo lo demás. Oye, tengo una pregunta, pues por ejemplo con la de salud, ¿por qué le cayeron pues como específicamente a CPL? Pues no. Ahí hay un montón de componentes, hay un componente político gigante, ¿cierto? Y el principal componente político se llama Dr. Uribe, ¿cierto? Que es accionista de Salucot en una buena parte, en una buena parte. Entonces el componente político de empezar por Salucot era ese, o sea, porque por lo menos la razón que se ve, y por eso pues el distanciamiento pues entre el ex y el presidente, ¿cierto? Ese es lo que uno podría como deducir. ¿Qué hacía Salucot? Salucot, más que de pronto una EPS, se convirtió en una muy buena empresa. Una muy buena empresa que con los recursos que estaba recibiendo montó empresas por todos lados. Entonces ustedes veían lo que uno podía ver a simple vista, que era la tercerización de muchas cosas. La lavandería, dígamelo usted, el transporte, usted, quien me va a hacer las sábanas, usted, quien me va a vender los medicamentos, usted, y todo terminaba siendo la misma familia. Entonces hicieron muy buenos negocios. Para rematar, fueron los pioneros en venga, prestemos nosotros mismos nuestros propios servicios, montemos nosotros nuestra propia red, nuestras propias clínicas. O sea, si uno, digamos, hace la comida en la casa, obviamente le sale más barato que hacerlo en un restaurante. Entonces, esa contención de gastos ayudaba a que Salucot tuviera mucho más recursos y fuera mucho más competitivo que las otras EPS. Segundo, disfrazaban esa verticalización en los servicios que la ley les limitaba hasta un porcentaje con el hecho de que estaban tercerizando otras cosas. Por ejemplo, los profesionales, si los contrato por cooperativa, o sea, estoy tercerizando, yo no estoy yo mismo prestando el servicio, entonces eso no entra a mi balance general de prestar los servicios, ¿cierto? Es más, Salucot le ganó la demanda al Estado, en primera instancia del hecho de que el Estado tenía que indemnizarlo porque lo estaba, digamos, ¿cómo se llama eso? Pues lo estaba acusando por lo que no era y le estaba haciendo perder recursos por lo que no era. Obviamente la Corte Constitucional dijo, no, pues como pues ¿cómo es? De cotudo con paperas. Entonces dijeron, ¿qué les vamos a pagar eso? No, suspendamos esto y sigamos el proceso de investigación. Muy probablemente Salucot termine perdiendo eso con la intervención, pero por puro manejo político, como el de DMG. El de DMG, ¿por qué está en la cárcel? Porque le inventaron una ley retroactiva y dijeron, no, usted le hizo daño al país a pesar de que legalmente no hizo nada malo, porque no habíamos legislado y no habíamos puesto ninguna ley al respecto. Exactamente lo mismo le va a pasar a Salucot, ¿cierto? Le van a chantar todo, ¿cierto? A pesar de que en términos pues legales, en lo único que aparentemente se equivocaron fue en tener inversiones en el extranjero, pero todo lo demás estaba normatizado. ¿Cómo? Eso hay que mirar si son capaces de demostrarse, porque los recobros hay que mirar si fueron funcionarios específicos o fue una política de Salucot como tal. Como todo en Colombia. La empresa se lo va a sacar a los individuales. Yo puedo apostar que Palacinos no va a tocar un solo día en la cárcel. ¿A quién? Palacinos, el gerente de Salucot, que tenían un sueldo como de 90 millones de pesos. Sí. Libres.
libres. O sea, un viático de un man de esos, no, olvídalo. O sea, libres. Lo que hace con toda esa plata. Se lo merecía. En mi concepto, el sueldo que ese señor tenía, se lo merecía. O sea, si yo fuera, digamos, el dueño de la EPS, yo quisiera tener a Palacino para que me haga todo lo que ese man hizo como empresa. Si yo no me pone a mirar desde el otro punto de vista, hombre, pero es que tenía que ir a prestar servicios de salud, ¿qué fue lo que hicieron? Sí, muy probablemente hicieron mucho menos que lo que pudieron haber hecho como EPS, pero mucho más que lo que hacen otras EPS. Muchas EPS les dan la plata, no saben qué hacer con ella, no saben cómo invertirla, no saben cómo gestionar el riesgo y terminan al final del año no haciendo nada y debiendo. Estos manes muy probablemente no hacían nada, pero créeme que la tasa de ganancias es altísima. Salucó pues en este momento, o sea, es una entidad ilíquida por el problema de los recobros, y ni tan ilíquida como otras. O sea, en este momento financieramente sostenibles. Vea, por ejemplo, en este momento con Fenalco viniendo a la clínica, que no es capaz de pagar. ¿La clínica era 30? Sí. Ya la vendió. Ah. ¿Y quién la compró? Sura. Pero eso fue igual manejo, pero una clínica que el señor da mucha plata. Sí, no. Bien manejada. O sea, lo que quería con Fenalco tenía un mensaje bonito. Hombre, yo en este momento no soy capaz de quedarle mal a los hospitales, porque ellos son los que están manejando el régimen subsidiado. Yo más bien me salgo, y como sigo debiendo plata, y a pesar de que el Estado me debe, para yo no quedar mal, porque tiene otros negocios, cajas de compensación, tiene otro negocio que se llama Confenalco Contributivo, yo más bien vendo mi clínica, que eso me genera un montón de plata, pago todas mis deudas y empiezo otra vez, y les sobra una platica para seguir teniendo liquidez por muchos años y volver a arrancar y empezar. Pero es más como por el sentido de responsabilidad de los que lo están dirigiendo en este momento. Lo que vos decís, o sea, y mucha gente lo critica porque ven en la clínica, hombre, si no están tan mal, pero es problema de liquidez. Es como vos en este momento decís, estoy mal de plata, sería mal negocio vender la casa. Pero no, mejor vender la casa, salgo de todas mis deudas, a pesar de que ya comprar otra casa me salga más caro, o a pesar de que los arriendos me estaban sosteniendo parte de mis deudas. Es mejor vender, y ese es como el mensaje que estaba dando con Fenalco en este momento. Pongan temas de seguridad social, ¿de qué les gustaría que habláramos en estos 10 minuticos? No tantos sueños, bueno, que no tengo ni ánimo de reclutarle lo que está ahí. Ahora yo me dormí a las 4:30 de la mañana. Me agarró un ataque de insomnio tremendo. Doctor Antonio, las gracias por haber llegado temprano, pues a las 10 que llegó. No, pero tan exagerado. Sí, Pues las gracias, digo, doctor, muchas gracias por no haber llegado tan tarde hoy. No, no hay así problema. es. Ese mensaje ya saben quién directamente se lo acaban de ganar también, ¿cierto? Tienes... Yo llegaba a las 7 y 10 minutos. ¿Cómo? A las 7 y 10 minutos. ¿Qué? Entonces ya llevando la dando y tipo no. Sí, sí, sí. Te llegó conmigo. No, mañana que también quiera Bueno, un temita así rápido en la parte de Sistema General de Seguridad Social. Derechos que ustedes tienen como rurales y como futuros rurales, ¿cierto? Cuando ustedes lleguen a un hospital como rurales y los vinculan, y cuando están vinculados, ustedes tienen derechos a varias cosas. Uno, a un límite de horas mensuales. ¿Cómo se calcula el límite de horas a trabajar? Se calcula en que ustedes deben trabajar 44 horas mensuales. Semanales. Si están en el sector público. Si están en el sector privado, tienen que trabajar 48 horas. Pero que ustedes como rurales, aunque ya por lo menos ya existe la figura de que ustedes pueden hacer un rural en el sector privado, que pues no se los aconsejo, pero allá cada quien. ¿Cómo? Por los beneficios. Ustedes en el sector público van a tener siempre más beneficios que en el sector privado. Entonces, estas 44 horas, para hacer el cálculo mensual, es que ustedes multipliquen los días hábiles por 7.33. Lunes, martes, miércoles, jueves. Por ejemplo, septiembre, ¿cuántos días hábiles tiene?
y domingo. No, los sábados también. 24, 25. 25 por 7.23. ¿Cuánto? 25 por 7.33. 183.2. Entonces, al mes, ustedes este mes deben trabajar 183 horas, ¿cierto? Si a ustedes les programan en el cuadro de turnos más de 183 horas, son horas que a ustedes les empiezan a deber, que les deben que les deben pagar diferentes al salario que les están pagando. En el sector público, aparte de eso, hay unos recargos. Los recargos se hacen ya sea por hora nocturna festiva o por hora diurna festiva. Son los tres tipos de recargos que deben tener. Pero si son más horas mensuales, ¿se paga con plata? Ya les voy a decir. Listo. ¿Cómo trabajamos? Y respondiendo primero la pregunta de la doctora, como trabajamos por sistema de cuadro de turnos, el hospital tiene dos formas de pagar estas horas. Uno, pagarlas con plata y pagárselas mes a mes. Dos, pagarlas tipo compensatorio o tipo descanso. Entonces, por ejemplo, cuando se trabajan 200 horas, esas 17 horas que se le deben, se pueden pagar. El hospital decide, ¿las pago con plata o las pago con compensatorio? Sí, el hospital. ¿Cómo se dice? No, pero el contratante, ¿cómo se llama ahí? Eso tiene un nombre, pero no es ni contratante, es el empleador. Esto. El empleador decide cómo paga. Si el empleador decide pagarlas con plata, si el empleador decide pagarlas con plata, debe recargarle un 25% a cada una de esas horas. Cuando ustedes trabajan, ya sea una noche, horas nocturnas, que el horario nocturno para el régimen público empieza a las 6 de la noche y acaba a las 6 de la mañana. Listo, cuando ustedes trabajan horario nocturno, requieren un 35% de más de pago por esa hora nocturna. Y si digamos lo que están es una hora festiva, la hora festiva tiene un 100% de más de recargo. O sea que a uno le pagarían, si yo hice noche, me pagarían lo que vale un día, Lo que vale la hora, más el 25% por cada hora nocturna. Si la noche va de 7 de la mañana a 7, perdón, de 7 de la noche a 7 de la mañana, son 11 horas nocturnas. ¿Listo? Entonces, si uno hace un turno de día, le queda siempre una hora de... La ley también dice, cuando el turno cuando se trabaje hasta las 7 de la noche, que haga parte del horario festivo, no se paga esa hora como nocturna. Por eso las instituciones, el mejor horario que pueden colocar es de 7 a 7, porque si lo colocan de 8 a 8, les toca pagar todos los días 2 horas nocturnas. Entonces es mejor colocarlo de 7 a 7, porque dice, cuando de 6 a 7 por algún motivo se trabaje, pero esta haga parte del cuadro de turnos del horario diurno, esa hora no se paga como nocturna. ¿Cómo? Si está otro problema. ¿Cómo? Debería ser de 6 a 6. Entonces, No puedo. De 6 a 6, también ahí hay que pagar una hora nocturna más. A los hospitales le conviene ponerlos de 7 a 7. Porque en el turno que uno hace de 7 a 7 noches se ahorran la hora. Una hora nocturna. Un recargo, no se ahorra nada, se acaba de mental. Entonces, por eso los hospitales, ustedes en el 90% van. Y eso va mirando uno y va haciendo un hueco. Eso va haciendo un hueco de 30 horas del médico, 30 horas del auxiliar, ¿cierto? Y si son dados auxiliares son 60, ¿cierto? Eso va haciendo un huequito. Por eso una de las primeras decisiones que se tomó acá fue cambiar el horario que teníamos. Aquí era de 8 a 8. Entonces, inmediatamente, no venga de 7 a 7. Diurno festivo. Pero nosotros no nos tienen que pagar horas, que se vamos a venir a las horas. No, pero yo sí prefiero 7 a 7, que ustedes no salían a las 8 de la noche. Ustedes donan sus 35%. Pues, no, igual La diurna festiva corresponde a un recargo del 100%, ya sea domingo o sea festivo.
en las horas de día, pues de 6 de la mañana a 6 de la noche, y de un recargo del 135% en las horas nocturnas festivas. Listo. La nocturna 35. La diurna festiva, 100. Y nocturna festiva 135%. ¿Listo? Yo también. Me puedo poner los festivos. Por eso, es que cuando trabaja por vinculación, son todos los médicos diciendo, che, poneme a trabajar el domingo. Pues yo aquí con mis compañeros, poneme a trabajar el domingo, poneme a trabajar el lunes festivo. Y cuando trabajaba por cooperativa, como trabajaba en Puerto Berrío, todo el mundo le huía los domingos. No, que voy a ponerme a trabajar el domingo, porque igual nos pagaban la misma hora, el mismo precio, lo mismo era en Siempre trabajan vinculados. Listo. Otra cosa, uno tiene derecho, uno tiene derecho, Hay muchos lados donde lo dicen. tiene derecho a vacaciones. ¿Las vacaciones son de cuánto? 15 días En el sector hábiles. público, 15 días 15 hábiles. Pero ahora 15 días calendario. Hábiles. O sea, que aquí termina siendo como un mes. Terminan siendo alrededor de entre 19 y 20 días. 19 y 20 días. Aparte, ¿qué tiene derecho uno en vacaciones? Casata. Tiene derecho a los días sin trabajo. Y en el público hábil. Venga, escuchen. Tiene derecho a los 15 días hábiles sin trabajar. Ahí se lo cuento más. ¿Cómo sí? A esos mismos 15 días pagados en la nómina. O sea que yo me voy y igual me llega mi sueldito. Y aparte de eso, a prima de vacaciones. O sea que es medio salario mínimo. Entonces a uno le pagan, le dan los días para que allí descanse. Le pagan el salario común y corriente. Le pagan una prima de vacaciones. Y le dan una cosa que se llama bono de recreación, que son 2 días en plata pagos adicionales, lo que equivalgan a 2 días de trabajo al año. Y para rematar, toca buscar otro baboso que lo reemplace a uno. Está hablando todos un poquito de los derechos que tienen para contratar, digamos, en un hospital. Les estaba hablando de que uno, estando vinculado en un hospital, tiene que trabajar 44 horas semanales. Eso, para hacerlo en el cálculo al mes, equivale a 7.33 por cada día hábil. Septiembre tiene 25 días. Entonces, 25 por 7.33, las horas laborales este mes son 183. En octubre son 191, porque hay más días y hay también la misma cantidad de festivos. Para septiembre son 183. También les estaba diciendo 183. Otra vez Siempre serán 7.5. 7.33 por cada día hábil que hay en el mes. Lo de las vacaciones, ¿quién decide cuándo Al año, ¿no? Las decide el gerente. El gerente de la institución decide cuándo saca el empleado las vacaciones. El empleado las puede solicitar y las debe solicitar. El empleado cada vez que se le cumplan las solicita, pero el gerente es quien decide en qué momento sale el empleado de Nosotros vacaciones. alcanzamos eso. Nosotros alcanzamos a tener vacaciones. Ustedes les pagan en la liquidación porque ustedes no alcanzan a disfrutar Porque no vacaciones. alcanzamos pues elaboramos justamente un año. Ustedes aquí se van con todo esto de más, con vacaciones, los 15 días pagos como le hubieran trabajado, la prima de vacaciones y el O sea, bono nos pagan todo recreacional. eso, sino que nos... Entonces, estamos hablando de derechos. Uno tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones, a que le paguen la nómina correspondiente a esos 15 días sin trabajar, a que le den una prima de vacaciones que equivale a medio salario mínimo más, a una cosa que se llama bono de recreación y deporte, creo que son 2 días hábiles que equivalgan en el año, que se pagan en plata, y a un baboso que lo tiene que reemplazar a uno, que hay que pagarlo también. ¿Y cuándo la mano con la recreación? Ahí en esa misma prima de vacaciones. Hace que me pagan 17 días en la prima de vacaciones. Sí. Buena cosa. Y descansa 19 y le pagan esos 19 días también en la nómina. Aparte de eso, uno tiene derecho a una prima al año, que en algunos hospitales la dividen en 2 quincenas o a un mes completo. Este es uno de los hospitales que paga el mes completo. La prima es un sueldo mensual de más. O sea, aparte de los 12 meses, ustedes tienen derecho a un sueldo mensual de más.
Y aparte de eso, ¿Cuándo nos la dan a mitad de año o en diciembre? cuando se vayan, yo ¿Cuándo? creo, con ¿Sí? toda seguridad. Y aparte de eso, tienen derecho a que se les pague una 12ª parte del sueldo directamente al fondo de cesantías. Eso es otra cosa. Yo tengo una con eso de cantidad, o sea, eso a cuánto se haría un mes. Una 12ª Una 12ª por cada mes. O sea, un mes. O sea, al año es un mes de salario. Y eso, cuando si uno ya termina de trabajar acá, uno puede sacar eso o tiene que continuar. Las cesantías, la ley exige varios requisitos para tú sacar las cesantías. Uno de ellos es cesar tu trabajo, que estés cesante, o sea, que ya no tengas trabajo. Cuando tú no tienes trabajo, fuiste despedido, renunciaste o por cualquier motivo terminaste el trabajo, tú tienes derecho a ir al fondo de cesantías a sacar tus cesantías. ¿Cuánto? Lo que tengas. Esa es una razón. Otra razón para adelantarla, que vos digas, voy a mejorar mi vivienda o voy a mejorar mi estudio. Esas son las dos contempladas. Pero si yo terminé y ya las apoyado, será. Sí, Ya no sí, por ahí. ya no tiene más. Esas son las maneras en las que se autoriza para que usted saque sus cesantías. Le estábamos hablando de las horas también, digamos, de más. Por ejemplo, teníamos que trabajar 183 horas y por X o Y motivo trabajo 200. Como se trabaja en el sistema de cuadro de turnos, lo que se hace en el hospital es tomar una decisión: o paga eso en tiempo o lo paga en plata. Si lo paga en tiempo, tiene que darles días compensatorios para pagar esos 17 horas. Pero son tiempo real, así pues que, por ejemplo, 16 horas dan un día o qué. Cada día corresponde al mismo número que les dije ahorita, 7.33. Entonces cada día no corresponde a que yo hacía consulta o yo hacía urgencias, entonces son 12 o 5, 8. No, un día compensatorio equivale a 7.33 horas. Por eso la incapacidad equivale a 7.33 horas. Un día de licencia, 7.33 horas. Un día de permiso, 7.33 horas. ¿Listo? Entonces lo que hace, por ejemplo, el del hospital es, por ejemplo, como vamos acumulando horas, nos las va tratando de pagar, pues para no tener que pagar. El hospital, conociendo al doctor Hernán, la política va a ser que ustedes en algún momento la saquen en compensatorios, ya sea contratando otro médico para sacarlos como tal. Yo no los voy a adelantar, pero ya lo tengo muy convencido para que nos traiga otro médico. Uy, no, Pero así como te conté yo a ti, en Sí. ese sistema, de ojalá poder ser un médico al contributivo. Pero bueno, no les adelanto nada porque no nos pues cometen para nada. la EPS, Para la contributivo, EPS. para Solo salir porque para tenga que- consulta, de solo solamente el contributivo. Solamente el- O sea, ¿ah? Para facturar. Sí, esa es la idea, facturar. Pero obviamente, por tener un médico facturando en el contributivo, Para pagar el médico. sí, y eso también nos desvía a pacientes desde otros servicios, pues, mejor dicho, hay más volumen de oferta como tal, pero esa va a ser la idea. En muchos lados, mejor el servicio también para los subsidiados, porque va a haber más espacio Va a haber de consultas más- para hay más esos, consultas. va a haber más ingresos para el hospital, entonces puede mejorar el cuarto médico. Para comprar nos pueden comprar televisión. Mejora la atención al usuario. Aparte, venga, pregunta importante que con toda seguridad los demás la van a responder. Doctora, pregúntales. ¿Y cómo le sacan a uno el sueldo? Todo lo de las asesorías, ¿en qué porcentaje o cada cuánto? No? Mensuales. Todo lo, pero, ¿Uno cuánto paga de eso? O sea, nosotros no nos lo pagan, ellos lo de $1.000.000, yo qué sé, pues, por decir algo. De ese $1.000.000, ¿cuánto te va a llegar a un libre? O sea, ¿cuánto te A va vos te pagar el descuentan el 4% 4% de salud. Como pues, aparte de ARP, eso según el riesgo la categoría de riesgo, nosotros pagamos como 25.000 pesos por persona, o eso pagaba yo cuando era particular. No sé. No, aquí el que paga el ARP es la empresa. Como estamos muy O sea, con no la se lo ARP. saca uno del Y sueldo. lo que sí paga uno es un porcentaje de pensiones. Bueno, aquí cada uno de esos muchachos le hace un descuento del 9%. No, Pues cada uno de nosotros, me incluyo. y si nosotros trabajamos, o sea, en cualquier público. 4% de salud, 4% de pensiones y 1% de Fondo de Solidaridad y de pensiones. Pero el hospital, cuando paga este 4%, tiene que agregar un 8.5% de más para salud y tiene que agregar un 12% más para pensiones. ¿Listo? Y lo de las Entonces, si usted cesantías, es vinculada, ¿qué? se paga Y aparte de las cesantías, Todo eso solo. tiene que tiene que pagar una 12ª parte más del sueldo.
el hospital. Tiene que prever ¿cómo es que se llama? Las primas, y tiene que prever las vacaciones. El hospital, por cada $1.000.000 para cubrir todas esas cosas, tiene que destinar un 56% más de lo Las que le paga a cesantías esa son un persona. 8.3% más del salario, corresponde a un 8.3%. Claro, una doceava parte mensual de tu sueldo es un 8.3% de tu sueldo. Una fraccional, 1 sobre 12% da 8.3. Sí, pero ahí también está incluido lo de pensiones. Pero entonces vamos a generar, o sea, es que en realidad lo sacamos, ¿no? Eso son A uno saca el el 9%. Y el hospital tiene que conseguirse un 56% más para pagar lo neto del resto del año. Cada vez que estos muchachos hacen una hora extra, hacen una remisión, hacen una necropsia que acumula horas, todo esto también tiene que pagarse con factor prestacional. A cada una de esas horas hay que pagarle para las vacaciones, para las cesantías, para la prima no, para salud, para pensiones. El doctor no estaba la noche, cada vez que hace una hora nocturna tiene un 35% de recargo. Pensé que eran 30 horas. 35%. Y a partir de las 7, ¿cierto? De las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hasta las 6 de la mañana. Y los festivos Tienen un 100% de recargo. 100% de recargo desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y un 135% cuando es hora festiva. Porque, por ejemplo, un domingo en la noche. Oiga de eso, aquí tengo una pregunta. Estoy contestando a ella. Sí. El servicio social obligatorio obligatoriamente es por vinculación, tiene que ser de planta. Pues no de planta, se vincula como servicio social obligatorio, pero es vinculado. Tienen que diferenciarlo. No por prestación de servicios, ni por cooperativa. Actualmente ningún médico, ninguna enfermera, ninguna persona asistencial debe trabajar diferente a la vinculación. Sí, pero la contratación. Aunque hay algo que se llaman contratos sindicales. Los contratos sindicales son una especie de mini cooperativas que hacen es intermediar entre el hospital y la persona, pero igual garantizan todos los pagos de seguridad social. O sea, pero terminan siendo un intermediario. Los sindicatos en este momento garantizan que te paguen salud, pensiones como es, que te paguen primas, cesantías y un montón de cosas, pero obviamente después de una larga lista de descuentos. Lo mejor que uno puede hacer siempre es conseguirse un trabajo vinculado. Uno a veces en Metrosalud, que es de los que mejor pagan en Medellín, uno se deja fascinar. Metrosalud, 4,5 millones, 4,800,000. Pero si es por prestación de servicios, puede que te llegue buena plata mensualmente, pero no vas a tener derecho a todas las primas, cesantías, los recargos, le toca uno pagar lo de salud, un montón de cosas. Lo mismo. Por ejemplo, un sueldo de 3 millones de pesos vinculado equivale más o menos 60, por ahí a 4,800 de uno por prestación de servicio por cooperativa. Entonces, cuando uno le ofrecen un sueldo, no es que gana 3,5 millones por cooperativa, es un sueldo que hay que mocharle por el 40%. Entonces no son sueldos tan buenos. Doctor, uno, pues, yo no sé, yo creo que es ignorante, pero bueno, uno pues a uno le pagan el crédito, pero yo aparte puedo pagar medicina prepagada. Sí, no hablamos del tema prepagado. El tema de prepagado está en la normatividad y es un estímulo a que las personas que no tengan con el POS y tengan capacidad de pago lo paguen, ¿cierto? Y entonces le dice la EPS, hombre, yo no te voy a dar lo mismo que le da a todo el mundo, te doy algo más si tú aportas un poquito más. ¿Qué es algo más? Una cama diferencial, un hospital diferencial, una consulta diferencial y los servicios que ofrezca, digamos, la EPS adicional. Para tener prepagada siempre se tiene que tener una EPS. Y tiene que ser de la misma. ¿Cómo? No tiene que ser de la misma, o sea, yo puedo tener EPS, yo que sé, ¿A meterte en sura? Sí. ¿Se puede? Sí. Y entonces a mí hay que me sirve Además que por lo general si tú tienes el PSP. ¿De qué te sirve? Primero que es una obligación tener EPS, no es que no te sirva. Y segundo que las cosas que están en el plan obligatorio de salud, la prepagada los va a recobrar, los recobra. O sea, yo puedo hacer así, vea, yo compré todo esto, o pues, y entonces llevarlo a la... Depende cómo ponga las condiciones tu EPS. Tu EPS dice, tráigame facturas que yo las pago.
o dígale al hospital que me mande la cuenta a mí. Y también puedes pagar pensiones voluntarias. Pero igual la EPS solamente te va a cubrir lo que sea por encima del pozo. Mejor dicho, ellos te quitan la prepagada. Ellos te quitan la responsabilidad y te dicen, hágale, que lo que usted le pase yo le cubro. Entonces llega y vos y te vas para la clínica Las Vegas, prepagada, te hacen de todo. Pero entonces ellos cuando van a mandar la factura a tu prepagada igual paga todo, pero le recobra tu EPS lo que era el plan obligatorio de salud. Pero ya es cosa de ellos, pues ya ellos se encargan de todo eso. Entonces, por ejemplo, la EPS dice, no, papito, vamos a colocar una habitación con una super cama triple, con parabólica, con DirecTV, ¿cierto? Maquillador, peluquero. La habitación vale 300, pero el plan obligatorio solamente reconoce camas personales que valen 140. Entonces tu prepagada asume esos 160 y le dice un momentico EPS, esto le tocaba pagar la cama. Entonces, sí, yo pago 140. Listo. Entonces lo demás lo asume tu prepagada. Y digamos, yo voy a un médico particular, pues a un médico especialista por la prepagada y todo, y él me mandó pues medicamentos. Yo le puedo, digamos que me mandó algunos que son del POS, yo puedo reclamarle pues como pues medicamentos gratis de todas formas. Sí, o sea, ahí está. Pero ellos tienen ciertos convenios, cada EPS. Exactamente, por ejemplo, ahí va yo. Colseguros tiene convenio con Salud Total en el sentido de que Salud Total te da tu fórmula de EPS. Si vos querés, pagas un excedente que te deducen una boba, pues una chichigua de la acetaminofén, te dan $, por decir algo. O te deducen una chichigua, vos pagas el excedente y te dan el Tylenol. Pero lo mismo con muchos medicamentos que sí valen la pena. Tylenol, esos también traen. Americano. Hay algunos convenios. A mí no me parece tan bueno, pues, porque no son tan buenos los convenios cuando uno ya los conoce. Pero hay gente que le gusta la pelería, y eso bastante pelería. Pregunta, doctor. Pensiones voluntarias. Yo puedo tener pensiones voluntarias, un fondo aparte de mis pensiones obligatorias. Da muy buena rentabilidad, me han dicho a mí, y a uno se lo venden así. Y puedo hasta el 30% hacerlo, pagar directamente de nómina ya. A ese 30% me le cobran las prestaciones legales de ley, porque a mí me han dicho que no son embargables, por un lado, porque constituyen pensión. Y segundo, que no me le pueden cobrar, que no me le cobran las prestaciones de ley. Lo que yo sí sé es que no le cobran las retenciones de ley. Yo creo que no, pero no estoy seguro. ¿Que no qué? Que no te lo deben cobrar. ¿No te cobran? No, es que no te lo deben cobrar. Pues así abuelo de pájaro diría que no, porque es que es pensión voluntaria, que tú estás diciendo que tu sueldo le coloquen más plata al fondo de pensiones. Ya. Y que el resto, o sea, eso sí. Sería más para Entonces, pensiones. Entonces lo que eso ya no hace parte de tu sueldo, sino para lo que van a decir es, pues cómo te van a descontar otras cosas de ahí si tú perfectamente hubieras escrito esa plata y te la has llevado para la casa. Entonces sería como ilógico que te cobraran plata proporcional a la salud o a ARP. O sea, yo diría que no, pero no estoy seguro. Que si uno gana, por ejemplo, 10-15 millones de pesos, está vinculado